Bienvenidos a la cuarta clase del módulo Hermenéutica 2. Estamos estudiando este tema precioso de la hermenéutica, que es el estudio de los principios y métodos de interpretación del texto bíblico. Como siempre empezamos con este texto que está en Juan capítulo 5 versículo 39, que dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la invitación de nuestro amado Salvador a escudriñar la escritura, no solamente a leerla, sino a escudriñarla, porque a veces nos parece que la escritura dice una cosa y no entendemos su verdadero mensaje. Entonces vamos a avanzar. Recordemos el contenido. La primera clase hablamos de las alegorías y los proverbios, la segunda de los símbolos y los tipos, la tercera de las profecías y apocalíptico, y la cuarta del Nuevo Testamento y la revelación progresiva. Esa es la de hoy. Hemos aprendido a través de este estudio qué es la hermenéutica. Hablamos del método histórico gramático como el más recomendado a la hora de interpretar las escrituras. Recordemos que estuvimos mirando algunos métodos de interpretación que han sido famosos durante algún periodo de tiempo, pero que están equivocados. Y dijimos que el más recomendado es el histórico gramático. Conocimos también la riqueza gramatical de las escrituras y aprendimos acerca de algunas de las figuras de lenguaje que se usan dentro de la escritura y que son importantes conocer para interpretar. Aprendimos acerca de las alegorías y los proverbios, de las características específicas que tiene esa gramática hebrea. También hablamos de los tipos y de los símbolos. Vimos cómo gran parte de la revelación del Antiguo Testamento está dada en símbolos, en muchas imágenes. Y hablamos también de las profecías y de los escritos apocalípticos. En la última clase hablamos de cómo Dios le plació revelarse a través de los profetas, de cómo interpretar esa profecía y de la literatura que le podemos llamar apocalíptico, que es la que nos habla del tiempo final, de la venida de nuestro Señor y Salvador, del futuro de la iglesia en la eternidad. Hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento y la revelación progresiva. Son dos temas que son muy importantes dentro de la hermenéutica. Por lo tanto, vamos a mirarlos para finalizar ya nuestro segundo módulo de hermenéutica. Y son dos temas que son importantes. Los dejamos al final, no porque no fueran importantes, sino porque como que cierran este ciclo de hermenéutica. Entonces vamos a comenzar con el primero de ellos, que es Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar hablando de la definición. Nuevo Testamento es como se conoce comúnmente a la segunda parte de la Biblia, en la cual está condensada pues la vida y el mensaje y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También están los hechos de la Iglesia Apostólica, todo lo que la Iglesia hizo después de la muerte de nuestro Señor y su ascensión. Todo lo que la Iglesia comenzó a hacer, la obra de los apóstoles. Recordemos que los apóstoles fueron por todo el mundo predicando la palabra como Dios les había dicho. Y está registrado también en el Nuevo Testamento esa obra apostólica. Y finalmente las cartas también apostólicas, que vienen a ser esos mensajes que cada uno de los pastores, de los apóstoles, daba a su iglesia en diferentes circunstancias. Y por último, la revelación de Jesucristo acerca del fin, que es el Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento. Y a esa parte, de la segunda parte de la Biblia, es a la que se conoce comúnmente como Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1 versículos del 1 al 2 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo me envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
es el comienzo del Evangelio de Marcos. Y es importante notar que es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos va a dar el Señor en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, pasemos a la segunda cosa que quiero que veamos y es acerca del nombre Nuevo Testamento. Entonces, los títulos de Antiguo y Nuevo Testamento no fueron dados por Dios realmente. Es decir, esto no es que no venía en el título de la Biblia original, sino que fueron puestos esos títulos para hacer una distinción entre las dos partes de la historia de redención, ¿no? Ese es un intento por ponerle un nombre, por darle una categoría a esos libros en los dos periodos de tiempo, ¿no? Ahora, eso es importante que lo sepamos porque algunos piensan que esto viene como parte de la Biblia inspirada, ¿no? No, realmente fue un intento o es un intento de poner nombre y de establecer una diferencia entre las dos partes de la Biblia. Ahora, el problema con esos títulos es que hace pensar que las dos partes de la Biblia son diferentes y tienen poco en común. Entonces, eso es un problema, ¿no? Que esos dos nombres, Antiguo y Nuevo Testamento, como que harían pensar que antes había un testamento, ahora pusieron uno nuevo, así que el antiguo está desechado, ¿no? Y esto sería como decir, como si Dios hubiese hecho un testamento antiguo y como no funcionó, entonces hizo uno nuevo, ¿no? Y obviamente pensar de esa manera sería un error. Sería pensar que Dios no es perfecto, que Dios se equivoca o que Dios cambia de opinión, cambia de parecer, cambia de manera de hacer las cosas. Y eso es un error. Y aunque eso es un error tan evidente, llegar a pensar así de Dios, la realidad es que muchas personas tienen esa concepción de la Biblia, esa manera de pensar de las escrituras. E incluso muchos predicadores dan a entender que eso es así, ¿no? Que el Antiguo Testamento fue abolido por el Nuevo Testamento. Como que la primera parte de la Biblia ya no sirve. Como, imagínense, y esa es la parte más grande de las escrituras, más densa de todas las escrituras. Y si quitamos el Antiguo Testamento, estaríamos quitando más de la mitad de la Biblia. Pero hay muchos que enseñan de esta manera, prácticamente diciendo que el Antiguo Testamento ya no sirve. Y en realidad, si nosotros vamos a estudiar las Escrituras, toda la Biblia es la historia de redención. Es más, la Biblia dice que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Toda la Biblia nos habla de un solo pacto, del pacto de gracia de Dios con el hombre. Y eso es importante saberlo y entenderlo. Así que esa realidad de una sola escritura que vale toda, no se ve reflejada en esos dos nombres de Antiguo y Nuevo Testamento. No estoy diciendo que debamos a establecer un cambio, pues, porque eso prácticamente ya quedó así. Pero lo que sí podemos hacer es entender la realidad de lo que son esas dos partes de las escrituras. Entender qué son, y si nosotros pudiéramos darle un nombre más apropiado a las partes en que se divide la historia de redención, sería mejor llamarlas al antiguo pacto. Al Antiguo Testamento lo podríamos llamar el pacto prometido, porque en realidad eso es lo que es el Antiguo Testamento, es el pacto de Dios prometido. Al Nuevo Testamento le podríamos llamar mejor el pacto cumplido, porque se cumple en Jesucristo. Y al tiempo del regreso de Cristo, a aquello que espera la iglesia, podríamos llamarle el pacto consumado. Entonces, mire, sería el pacto prometido, pacto cumplido, y la iglesia espera el pacto consumado. Si ustedes ven las escrituras y han leído el Antiguo Testamento, se dan cuenta que el Antiguo Testamento es la historia del pacto como una promesa que vemos revelarse desde Génesis y en la que esperó la iglesia antigua. Si ustedes miran bien, la palabra promesa es lo que aparece en el Antiguo Testamento y vemos muchas promesas en el Antiguo Testamento. Muchas promesas que le fueron dadas a David, a Abraham,
a los profetas con respecto a Cristo. Era el pacto prometido. El Nuevo Testamento no es algo diferente, y eso es importante que lo tengamos en mente, y voy a repetirlo a través de toda esta exposición, porque es importante que se nos quede. El Nuevo Testamento no es algo diferente al Antiguo, más bien es el cumplimiento de la promesa del Antiguo. Y por eso es un error pensar que el Antiguo Testamento está abolido. No, todo lo contrario. Está cumplido en la persona, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso su enseñanza es válida, y no solo válida, sino que es necesaria y pertinente para esta generación, como la promesa del pacto. La enseñanza del Antiguo Testamento es necesaria hoy en día, claro que sí. ¿Es pertinente? Claro que es pertinente para esta generación. Lo que pasa es que hay que verla como la promesa del pacto, ¿no? Hay que mirarla como la promesa del pacto. Hay que entenderla como la promesa del pacto. Pero ¿es válida para nuestra generación? Claro que sí. En el Antiguo Testamento está la ley. En el Antiguo Testamento está la gran parte de lo que es la liturgia de la iglesia. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son muy importantes para la iglesia hoy en día, y que sin el Antiguo Testamento no tendríamos. Entonces es un error pensar en el Antiguo Testamento como algo para desechar. El Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento. Entonces la segunda parte de la Biblia, más que un Nuevo Testamento diferente al anterior, es el cumplimiento del único pacto, del pacto dado a Abraham, a Moisés, a David, el pacto del que habla la ley, del que hablan los profetas. Entonces miren cómo, si usted ha leído la Biblia, usted está familiarizado con ella, y usted sabe que es así como le estoy enseñando. Realmente el Antiguo Testamento prometió, y todo lo que el Antiguo Testamento prometió se cumple en el Nuevo Testamento. Jesucristo es conocido en las escrituras del Nuevo Testamento con muchos nombres que nos hablan del cumplimiento de la promesa. Por ejemplo, cuando llaman a Jesús hijo de David, ¿a qué se refiere la Biblia cuando le dicen a Jesús hijo de David? Muchos textos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos hablan del hijo de David. Se están refiriendo obviamente al Mesías. Están refiriendo obviamente al descendiente de David, que sería rey. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa dada a David, en la cual Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia que reinaría eternamente. Lo mismo vemos otros nombres con los que se conoce a Jesús, que lo que vienen a decir es que Él es el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento se había prometido. Entonces, la segunda parte de la Biblia, más que un Nuevo Testamento diferente al anterior, es el cumplimiento del único pacto, del pacto de Dios. Ahora hablemos un poco de lo que son los libros, ¿no? Porque recordemos que estamos estudiando hermenéutica, estamos hablando de cómo interpretar la Biblia, y para ello es importante, cuando hablamos del Nuevo Testamento, considerar la diferencia, los diferentes libros que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento prácticamente encontramos 4 clases de escritos. La Biblia es un libro de libros, y el pacto cumplido no es la excepción. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, los cuales podemos dividir de la siguiente manera. Entonces están los evangelios. Esta palabra significa buena nueva, y se refiere al anuncio del cumplimiento del pacto de Dios en la persona y en la obra de Jesucristo. Cada uno de los evangelios canónicos o oficiales fue escrito en momentos distintos para comunidades distintas, y eso explica la diferencia que hay entre ellos. Y estos libros, pues obviamente son literatura histórica. Obviamente es lo que encontramos allí, es historia narrada por los diferentes evangelistas. Y dentro de esa historia también encontramos doctrina, porque en la historia del Señor Jesucristo, pues los evangelistas hablan de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces allí en los evangelios encontramos
historia y debe ser vista como historia, pero también encontramos doctrina, enseñanza bíblica, doctrinal de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través muchas veces de las parábolas. Recordemos que ya hemos estudiado lo de las parábolas, de narraciones que hace Jesús ejemplificando ciertas doctrinas o verdades que le enseñaba a su iglesia, y que por eso es importante verlas como doctrina a través de unos ejemplos gráficos, ¿no? Entonces, allí encontramos historia, porque la narración de los evangelios es historia, es la historia de nuestro Señor y Salvador, pero también encontramos doctrina. La segunda clase de libros es el libro histórico, le llamamos así no porque sea el único, pero sí es el único dedicado exclusivamente a narrar una historia, y es la historia de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, es un libro sobre la formación de la iglesia apostólica, ¿no? En él encontramos toda la narrativa de lo que hizo la iglesia después de la muerte y la ascensión de nuestro Salvador, cómo la iglesia empezó a predicar el evangelio, cómo la iglesia empieza a entrar en el mundo gentil, en el mundo pagano, y cómo los creyentes empiezan a multiplicarse dentro de esas comunidades que aunque empiezan siendo judías, porque con los apóstoles iban era a las sinagogas judías, pues finalmente el evangelio termina siendo abrazado por los gentiles, extendido a muchos lugares, muchas regiones de el Imperio Romano, que era la potencia de ese momento. Y el libro de los Hechos nos narra esta historia de cómo se desenvuelve el evangelio, cómo se extiende el evangelio a través de la obra misionera, podríamos decir, evangelística de los apóstoles, que establecen iglesias, forman y envían oficiales, y todo esto es la historia que encontramos en el libro de los Hechos. Ahora, es importante notar que como es un libro histórico, lo que vamos a encontrar dentro de él es historia. Algunos procuran interpretar el libro de los Hechos como si fuera doctrina. Y para interpretar, recordemos que debemos entender el objeto del escrito, ¿no? El estilo del escrito, la razón del escrito. Este escrito es histórico. Recordemos que lo escribe Lucas para contarle a Teófilo las cosas que han sucedido. Es una historia, ¿cierto? Entonces no podemos interpretarlo como doctrina. Hay personas que piensan que lo que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos, o lo que les pasó a los apóstoles en el libro de los Hechos, pues nos tiene que pasar todo eso a nosotros, ¿no? Y lo cogen como si fuera una doctrina. Entonces tomamos, por ejemplo, sucesos históricos como el día de Pentecostés, para decir que ahora cada iglesia local necesita un día de Pentecostés, ¿no? Entonces, encontramos pastores que están orando para que lo que pasó en Hechos 2 le suceda a su congregación, pero eso no es así. El día de Pentecostés, Dios derramó el Espíritu Santo. Lo hizo para mostrar su gloria, y lo hizo específicamente sobre la iglesia apostólica como el inicio de esa obra que ellos tendrían que hacer a partir de ese momento de predicar el evangelio. Y no podemos esperar que un suceso como ese le acontezca a cada iglesia. No es doctrinal, no, eso no es doctrinal, ese es un hecho histórico. Y siempre que interpretemos libros históricos, debemos verlo como eso. Es parte de la historia de la iglesia. Nosotros no podemos pensar que eso es algo que tiene que pasar en todas las iglesias. Lo mismo que lo que pasa en el Antiguo Testamento con las historias que nos cuentan. Por ejemplo, la caída de los muros de Jerusalén. Eso es un acontecimiento que pasa una vez, y muchas otras historias que podemos encontrar en la escritura, en las cuales
muchos intérpretes modernos, sin ser juiciosos, han llegado a tomarlo como si fuera algo que tiene que pasar en todo momento. No, la historia es la historia. El libro de los Hechos es un libro que nos narra la historia de lo que pasó con la iglesia apostólica y nos debe servir a nosotros, obviamente, de inspiración, de gozo, de anhelo, de nosotros también hacer para la obra de Dios, del Señor, pero no podemos tomarlo como una regla general de que todo lo que pasó con ellos tiene que pasar con nosotros. Luego vienen las cartas. Las cartas son esos escritos que los apóstoles enviaban a sus iglesias. Recordemos que los apóstoles se esparcieron por el mundo conocido, y difundieron el evangelio en diferentes comunidades y establecieron las iglesias, ¿no? Así que esos apóstoles, estos hombres de Dios, en diferentes momentos y circunstancias de la historia de la iglesia apostólica, ellos como siervos de Dios enviaban estas iglesias, personas como el apóstol Pedro, Santiago, Juan, Judas. Estos hombres hicieron cartas donde llevaban la sana doctrina a las iglesias, la doctrina bíblica, especialmente Pablo. Pablo es uno de los escritores de las cartas, de los mayores escritores de cartas en el Nuevo Testamento, y ellos enviaban esas cartas a las iglesias locales que fundaron a fin de orientarlas en la fe y resolver las diversas situaciones que se presentaban. Recordemos que la iglesia, cuando empezó y fue creciendo, asimismo también crecieron los problemas dentro de ella, problemas entre los hermanos, problemas con la diferencia entre los creyentes judíos y los gentiles, problemas en la comunión de los hermanos. A veces habían discusiones, divisiones, pleitos, pero también habían problemas de falsa doctrina. Ustedes recordarán que muchas de las cartas del Nuevo Testamento advierten sobre la falsa doctrina. El apóstol Juan, por ejemplo, advertía en contra de lo que fue en ese tiempo el comienzo del gnosticismo, ¿no? Y Pablo también en muchas de sus cartas alerta a la iglesia acerca de estos movimientos que obviamente eran falsas doctrinas. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también habla de algunas de esas falsas doctrinas. Esas cartas son muy importantes porque son muy doctrinales, ¿no? Entonces, cuando vemos las cartas, de allí sí podemos sacar mucha doctrina, porque están escritas precisamente para dar doctrina a la iglesia. Doctrina que tiene que ver no solamente con la manera en que piensa la iglesia, sino también con la manera en que vive la iglesia. Recordemos que la doctrina es la base fundamental sobre la cual la iglesia obra y ejecuta, ¿no? Sobre la cual la iglesia se santifica. Entonces eso es muy importante. Cuando hablamos de doctrina, algunos piensan solamente en información para la mente, pero recordemos que la doctrina es formación para la vida, ¿no? Es formación para lo que vamos a hacer como creyentes. Y muchas de las cartas de los apóstoles son muy prácticas. Son cartas donde los apóstoles dicen a la iglesia qué deben hacer o qué deben dejar de hacer, donde llaman la atención de la congregación por diferentes casos de injusticia que se están dando. Y esto nos recuerda que la doctrina es para vivirla, no es para tenerla en la cabeza. Hay muchas personas que se creen bíblicas simplemente porque tienen harta información en su cabeza. Pero cuando hablamos de alguien bíblico, estamos hablando de que es bíblico no solamente en su manera de pensar, sino en su práctica. Debemos ser bíblicos en nuestra práctica. Hay personas que dicen ser muy bíblicas, pero no se sujetan a un pastor. Y parte de lo que la Biblia enseña es la sujeción a un pastor. Entonces, ¿qué clase de persona o de creyente bíblico es ese que profesa una fidelidad a las escrituras, pero no se sujeta a un pastor como dice la escritura? Y nosotros tenemos que pensar en esto. Las cartas nos hablan no solamente de doctrina para informar nuestra mente, sino
doctrina para formar nuestra vida. La cuarta clase de escritos que encontramos en el Nuevo Testamento vienen a ser los proféticos. Y aquí nos estamos refiriendo específicamente a el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento culmina con el libro profético, el Apocalipsis de Juan. Es el libro precioso donde el apóstol Juan escribe a las iglesias de Asia para llamar su atención, para corregir algunas cosas, pero para dar la revelación de Jesucristo. Así le llama él a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Algunos piensan que Apocalipsis es solamente un libro que nos habla del final, pero no, el libro de Apocalipsis de una manera muy gráfica, muy simbólica, nos enseña acerca de la iglesia, nos enseña acerca de la historia de redención y obviamente también trabaja esa parte de el final de los tiempos. Entonces, ese libro de Apocalipsis también debe de ser visto dentro de lo que es el libro, de la intención del libro y también de la manera en que está escrito el libro, que es muy simbólico. Algunos quieren tomar literal todo lo que dice Apocalipsis y obviamente es un error porque el estilo del libro es totalmente simbólico. Entonces hay muchas cosas que son símbolos por medio de los cuales Juan está dando su mensaje y es importante interpretarlo dentro del contexto del mismo libro. Como sabemos, la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, esos son los cuatro clases de libros que encontramos en el Nuevo Testamento y que es muy importante tener en cuenta qué clase de libro es el que estamos estudiando, si lo que nos está diciendo, lo que podemos nosotros estudiar es una historia o es doctrina o es un escrito profético, qué clase de documento es el que estamos leyendo, para que de esa manera podamos hacer una interpretación más fiel a la intención del escrito. Ahora pasemos a la parte cuarta de nuestro tema del Nuevo Testamento, que es la interpretación. Entonces esta parte es muy importante porque estamos precisamente hablando de la hermenéutica. Y al igual que con los libros del Antiguo Testamento, estudiar el Nuevo Testamento requiere de nosotros un compromiso como intérpretes, tanto con la parte histórica como con la parte gramatical. Esas dos cosas deben ser la bandera en todo lo que es el estudio de la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si hablamos de los evangelios, cada uno representa un relato de la vida del Señor Jesús, de su obra, de su ministerio, y se propone decirnos lo que Él dijo y lo que Él hizo. Y aunque narran muchas cosas que son muy parecidas entre los diferentes evangelistas, también debemos notar que esos cuatro testimonios son muy diferentes entre sí. Y eso es así porque los evangelistas no tenían el propósito de componer un relato completo de la vida y de la obra del Señor. Ellos relatan apenas algunas cosas de la vida del Señor Jesucristo y muchas veces sin una estricta consideración al orden cronológico. Entonces, eso es importante notarlo. Miren que no es los evangelios no se crearon con ese propósito de componer un relato exacto de lo que hizo Jesús, porque si ustedes miran realmente, como en los otros libros de la Biblia, Dios en su soberana voluntad decide narrar hechos específicos de la vida del Señor Jesús. Nosotros podríamos pensar en cuántas cosas hizo Jesús en su ministerio, en todos los años que estuvo sobre la tierra. Sin embargo, los evangelios se centran en determinadas acciones del ministerio del Señor Jesús. Hizo muchos milagros Jesús, dice el Evangelio de Juan, hizo muchos de tal manera que si quedaran registrados todos en un libro, pues no cabrían en las bibliotecas del mundo, ¿no? Pero a Dios le plació revelar esos hechos particulares de la vida del Señor Jesucristo. Y eso es importante notarlo, eso es importante para nosotros que estamos tratando de
estudiar fielmente las Escrituras. Y en ese sentido podemos decir que los cuatro relatos de los evangelios no se contradicen como algunos piensan. Muchos andan buscando cómo uno le contradice al otro, como si eso fuera real, como si eso pasara, pero no, en realidad lo que vemos en los cuatro evangelios es que ellos se complementan. Y por eso es importante que nosotros como intérpretes, si queremos hacer un estudio correcto de los evangelios, tengamos presente algunas cosas y le pongamos mucha atención a algunas cosas que son importantes. Y yo quiero dar tres reglas de interpretación con respecto a los evangelios, o más bien tres cosas en las que debemos estar muy pendientes a la hora de estudiar los evangelios. ¿Cuáles son? La primera es su origen, ¿no? Cuando hablo al origen, cuando hablo del origen, me refiero a quién escribe el evangelio, ¿no? ¿Quién lo escribe? ¿De dónde toma la información que va a compartirnos en el evangelio? ¿Quiénes son los receptores del escrito de los evangelios? Los receptores originales. Recordemos que cuando estudiamos la Biblia, primero tenemos que hacer un estudio de lo que está pasando en ese tiempo, en el tiempo que es escrita la Biblia, y luego sí podemos hacer aplicaciones a nuestra realidad, a nuestro contexto. Pero primero tenemos que saber cuál fue el origen de ese evangelio, quién lo escribe, de dónde está tomando esa información. Todas esas cosas son importantes. ¿Quiénes son los receptores de sus escritos? Son importantes para poder entender lo que nos quiere decir el libro. Lo segundo que es importante prestar atención cuando estudiamos los evangelios es cómo sucede con los demás libros de la Biblia, que cada escritor tiene un propósito específico al momento de escribir su evangelio. Nosotros también debemos entenderlo, en especial para una correcta interpretación. El plan y el propósito. Esas dos cosas tienen que ser primero en cualquier estudio del evangelio. Después del origen tenemos que ver el plan y el propósito. ¿Qué plan tenía el escritor? ¿Cuál era el propósito al escribir su evangelio? De eso nos habla mucho todo el documento, ¿no? El plan y el propósito del escritor. Ustedes recuerden que hemos visto cómo los escritos tienen una estructura y toda esa estructura obedece a un plan y un propósito que el escritor quiso darle al documento. Y eso es importante al momento de ir a estudiar los evangelios. Y la tercera cosa importante son las características notables de cada evangelio en particular. Entonces, como cada escritor es diferente y escribe con un propósito particular, pues sus escritos también tienen unas características específicas que deben ser identificadas por el intérprete. Unas características que le hacen diferente de otro. Y cuando estamos interpretando la escritura es importante llegar a entender esas diferencias, llegar a entender esas características propias de cada evangelio. Y yo quisiera hacer un ejemplo con el evangelio de Mateo. Un corto ejemplo, obviamente, porque no tenemos el tiempo para hacerlo extensamente, pero sí que miremos un poco lo que son estos tres punticos en el libro de Mateo. Si nosotros miramos Mateo capítulo 1, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Farés, y a Sara, Farés a Esrom, y Esrom a Aram. Y cuando encontramos aquí el comienzo del Evangelio de Mateo, pues uno puede preguntarse muchas cosas, ¿no? Si es el comienzo de un documento, el comienzo de la historia de la vida de Jesús, ¿por qué este libro empieza de esta manera, no? ¿Por qué Mateo comienza escribiendo de esta manera?
del libro de las genealogías de Jesucristo. ¿Por qué empieza dando una lista extensa, porque es extensa, de nombres de personajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con la familia de el Señor Jesús? ¿Por qué Mateo empieza de esta manera? Entonces, si hablamos del origen, vamos a empezar a mirar Mateo teniendo en cuenta esos tres puntos de los que hablamos. Si hablamos primeramente del origen, debemos recordar que Mateo fue conocido como Leví, si recuerdan en la historia del Nuevo Testamento en los Evangelios. Y era publicano antes de ser discípulo del Señor, antes de que Jesús le salvara y le llamara al discipulado. Su evangelio fue escrito ya después, obviamente, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y fue escrito para lectores judíos. Entonces, eso es muy importante. Fue escrito para lectores judíos. Y ahí vamos empezando a entender por qué el Evangelio empieza así. Y si hablamos del plan y el propósito del libro de Mateo, pues tenemos que ver que el intento de Mateo era predicar a los judíos acerca de Jesús como el Mesías prometido en la ley y en los profetas. Ese era el objetivo, ese era el plan y el propósito de Mateo. Y de ahí se desprenden todas las características particulares del Evangelio. Todo el documento tiene un carácter judío y por eso vemos, por ejemplo, allí en el primer capítulo, cómo nos hablan del libro de las generaciones de Jesucristo, de la genealogía de Jesucristo, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hace esa conexión Mateo? Porque su propósito era predicarle a los judíos, porque su propósito era mostrar que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y esto nos permite ver muchas cosas y aprender y entender muchas cosas de Mateo. Nos permite ver, por ejemplo, cuán de acuerdo a su propósito es la descripción del nacimiento de Jesús en los días del rey Herodes. Como el de un rey, el nacimiento de un rey. Eso es lo que nos muestra el escritor Mateo, ¿no? Mateo nos muestra a Jesucristo como un rey nacido en Belén, de acuerdo a los dichos de los profetas. Por eso encontramos una y otra vez escrito en el libro de Mateo, esto es para que se cumpla lo que dicen los profetas. Entonces miren cómo esas tres cosas nada más, obviamente si nosotros vamos a hablar de interpretación de los evangelios, y si la clase, o más bien el módulo fuera exclusivamente de la interpretación de los evangelios, obviamente que habrá muchas cosas más que decir. Pero, como esto es apenas una parte de un estudio de hermenéutica, pues resaltamos lo más destacado de la interpretación de los evangelios. Estos tres sencillos puntos ya le dan un cuerpo espectacular a nuestro estudio, a lo que nosotros estamos haciendo con respecto de los evangelios. Entender el origen, entender el plan y el propósito y las características notables de cada evangelio en particular, nos dan gran entendimiento de lo que está escribiendo allí el autor del evangelio. Entonces, eso es muy importante, porque es de esta manera que podemos entender lo que ellos trataron de transmitirnos a través de su relato histórico. Ahora quiero terminar esta parte y empezar lo que es la revelación progresiva. Este es el último tema que vamos a tratar en este módulo de Hermenéutica 2. Y que también es algo muy importante en nuestra concepción, nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras. Y esta parte yo quisiera que prestáramos mucha atención porque en esto hay mucha equivocación de algunos intérpretes. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es definir lo que es la revelación progresiva. La Biblia, en realidad, la Biblia que nosotros tenemos hoy en día no nos llegó tal cual. Esa Biblia que poseemos hoy no nos llegó así, ¿no? No fue un don que repentinamente descendió del cielo, sino que es el producto lento y gradual de muchos años, de muchos siglos.
la Biblia se halla compuesta en gran diversidad de partes, las que se produjeron en muchas épocas diferentes y a través de muchas personas. Entonces, cuando hablamos de la revelación progresiva, estamos diciendo que Dios, como el dador de la revelación, porque recordemos que es Dios el que la da, y en su condescendencia para con nosotros, que somos limitados, que somos pecadores, no nos entregó esa revelación toda en un solo tiempo y a través de un solo hombre, sino que le plació desenvolver la verdad divina a través de muchos hombres a lo largo de toda la historia de redención. Y eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de revelación progresiva, de cómo Dios desenvuelve esta historia, desenvuelve esa revelación a través de toda la historia de redención. Dios, como dador de la revelación, es omnisciente y conoce nuestras limitaciones y por eso nos ha dado la revelación de su evangelio de esta manera. Él conoce nuestras limitaciones. Leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese texto lo dice muy claramente. El Señor no solamente sabe lo que nos revela, sino cómo nos lo revela. Él sabe a qué tiempo revelárnoslo. Y la revelación progresiva nos habla de esa soberana dispensación o don que nos da Dios de la revelación y la manera en que nos lo dio, los tiempos en que nos lo entregó. Entonces, para interpretar bien la escritura y emplearlas eficazmente, las escrituras, pues es necesario estar atento a ese carácter progresivo de la revelación divina. Es importante, es muy importante. Entonces, vamos a ver algunas características de esa revelación progresiva. Y aquí vamos a entender un poco mejor lo que es la revelación progresiva y cuáles son esas características. Entonces, lo primero que vemos es que desde el principio se da el mensaje de redención, pero nada se expone todo de una vez. Y esa frase suena un poco confusa, pero quiero que nosotros la entendamos. Primero dice que desde el principio se da el mensaje de redención. Y lo que vemos desde Génesis es que Dios da su revelación, su mensaje de redención. Recordemos que hace poco veíamos un texto en Génesis donde Dios da lo que nosotros llamamos el protoevangelio, que Él promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la descendencia de la serpiente. Ese es el protoevangelio. Recuerdan que dijimos que era una semilla. Entonces podemos decir que desde el principio se da el mensaje de redención, pero nada se expone todo de una vez. Es decir, así como el ejemplo de la semilla que poníamos en esa clase pasada, lo que Dios nos da es algo apenas muy básico en los principios, ¿no? En la Biblia muchas cosas se enseñan en principio de manera básica sin la posibilidad de una conclusión. Muchas cosas que quedan como en la mitad, ¿no? Y muchas veces, con un lapso de tiempo, muchas veces de un siglo o de siglos, por medio de otro escritor, Dios vuelve a abordar el tema que tocó al principio y añade a ese tema, complementándolo a través de lo que le es revelado a este escritor. Y posteriormente otro escritor agrega detalles, otros detalles, hasta que la revelación se completa. Entonces, esa es la realidad de la manera en que nos fue dada la revelación en la Biblia. No nos fue dado todo en Génesis, sino que nos es dado de manera muy básica. A medida que va avanzando el tiempo, pues vamos entendiendo mucho más cada aspecto de la historia de redención. Otro ejemplo, o más bien un ejemplo de lo que es esa revelación progresiva, lo vemos cuando hablamos acerca de quién es Dios, acerca de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Pues Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Miren lo que dice ese texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí nos están hablando en Génesis de Dios como creador, como el creador de todo lo que existe. Pero hasta ahí no llega la revelación acerca de Dios, sino que más adelante muchas referencias no solamente confirman esa afirmación que nos dio en Génesis 1 el Señor, sino que en muchas otras se agrega algo más. Se dice no solo que fue el creador, sino que Él es justo o que Él es bueno, y se da un poco más de información al respecto. En Jonás, por ejemplo, se presenta un cuadro exaltado del Dios soberano, que es bondadoso y que es misericordioso, y que en su misericordia Él tiene en cuenta una ciudad pagana para llamarlos a arrepentirse, y es paciente para con su siervo que le desobedece abiertamente y se va para el lado contrario al que Dios le llamó. Entonces miren cómo ya el libro de Jonás también agrega un poco más acerca del carácter de Dios. Y finalmente en el Nuevo Testamento se completa esa revelación de la persona de Dios, de quién es Dios, en la persona incomparable, perfecta, maravillosa del Señor Jesucristo. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Recuerdan que Jesús, es la imagen de Dios, así lo dice Colosenses, pero también lo dijo el mismo Jesús en Juan. ¿Recuerdan? Dice que Jesús le llama la atención a uno de sus discípulos y le dice, el que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que muéstranos al Padre si el que me ve a mí ve al Padre? Es decir, nosotros conocemos a Dios de manera más plena en Jesucristo. Y miren ahí mismo en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces miren cómo en ese tema de quién es Dios o cómo entendemos a Dios, pues Dios se reveló progresivamente a medida que avanzan las escrituras. Y lo mismo podemos decir del Evangelio. El Evangelio lo encontramos de una manera muy básica en el Antiguo Testamento y se va, a medida que avanza la historia de redención, pues va uno entendiendo mucho mejor el Evangelio. Entonces, lo primero es que desde el principio se da un mensaje de redención, pero nada se expone todo de una vez. Lo segundo, lo segundo es que el Nuevo Testamento cumple el Antiguo y no lo anula. Esto, hablamos un poco de esto al principio, pero quiero ponerlo como una característica importante de la revelación progresiva. El Nuevo Testamento, mm, el Nuevo Testamento cumple el Antiguo, no lo anula. Eso debe quedarnos claro. Desechemos ese pensamiento que por mucho tiempo algunas religiones o doctrinas cristianas eh, nos metieron en la cabeza de como que el Nuevo Testamento es lo que vale y el Antiguo ya no sirve. No, eso no es así. El Antiguo Testamento no anula el Nuevo Testamento no anula el Antiguo. Todo lo contrario, lo cumple. Entonces muchos piensan que el Nuevo Testamento vino a anular el Antiguo, ¿no? O sea, como que Dios hizo algo nuevo y lo viejo se desecha. Pero ya hemos visto que ese es un error, que es un error pensar así, ya que Dios no cambia, al contrario, Dios cumple lo que dice el Antiguo en el Nuevo Testamento. Dios lo cumple. Dice Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese. Yo quisiera que resaltásemos esa palabra, porque es que cumplir es lo que hace el Nuevo Testamento con el Antiguo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la manera de ver el Nuevo Testamento. El cumplimiento del Antiguo. Por eso el Antiguo está vigente todavía, claro que sí. Vigente en el sentido de que es la promesa del pacto. Vigente en el sentido de que todo lo que dice ahí es válido para nosotros. Es válido. Es válido de tal manera que lo que no tenemos que hacer nosotros lo cumplió Cristo, ¿cierto? Sí, no todo lo tenemos que hacer nosotros, no porque lo anuló el nuevo, sino porque en el nuevo se cumplió. No tenemos que traer un animal para sacrificio porque en el nuevo Cristo cumplió con el sacrificio. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Miren que no es porque fue anulado el antiguo, sino porque fue cumplido. Y eso es importante. Ahora, lo tercero, la tercera característica es que el Nuevo Testamento complementa y da significado al antiguo. No lo contradice. No lo contradice. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios de manera básica, con muchas sombras. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas cosas que son sombra, muchas cosas que si nosotros leemos solo el Antiguo Testamento uno dice, ¿y por qué esto así? ¿No? Le quedan a uno muchas dudas si uno lo lee y piensa un poco en lo que fue la aplicación del Antiguo Testamento, en el hecho de toda la ceremonia que tuvo que tener Israel, en el hecho de que tenían unas prohibiciones alimenticias específicas y muchas de todas esas cosas que aparecen allí, pues uno queda como diciendo, bueno, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué esta parte es así? ¿Por qué esto es así, no? Pero nosotros vamos al Nuevo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento, pues esas cosas del Antiguo cobran total significado. Esas cosas que dice el Antiguo Testamento, pues llegan a ser mucho más entendibles. Todas esas cosas que son sombras vienen a hallar su significado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el escritor de Hebreos, hablando precisamente del llamado del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, dice unas palabras que quiero resaltar aquí para que podamos eh, como entender un poco mejor este tercer punto. Dice Hebreos 5, 4 al 6, dice, y nadie toma para sí esta honra, la del sumo sacerdocio, la del sacerdocio. Dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también le dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, esos son textos que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Lo encuentra uno en el Antiguo Testamento y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Le estaba hablando Dios a David, pero ¿cómo es que le dice sacerdote si David era un rey? Y nosotros vemos que en medio de todo esto que nos está escribiendo el autor de Hebreos, él dice que esas palabras fueron para Jesús, que esas palabras hablan de Jesús como el sumo sacerdote. Todo lo referente al sumo sacerdocio del Antiguo Testamento halla su propósito y significado en la persona y en la obra de Cristo, el gran sumo sacerdote de Dios. Todo lo que es el ministerio sacerdotal se ve, se justifica o haya el sentido en la persona de Jesucristo y su obra redentora. La obra de redención es explicada por toda esa ceremonia del Antiguo Testamento, o más bien, la ceremonia del Antiguo Testamento es explicada en la obra de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí es donde la entendemos, allí es donde cobra sentido muchas de las cosas que se hacían, como la propiciación. Todas estas cosas son importantes para nosotros al momento de estudiar el Nuevo Testamento. Esa es la manera en que nosotros debemos verlo. El Nuevo Testamento complementa y da significado al Antiguo, no lo contradice. Y finalmente, yo quisiera hablar de la importancia de entender la revelación progresiva. Entender que la revelación es progresiva, es muy importante para la interpretación de la Biblia, ya que nos aclara la manera en que Dios, como autor de las Escrituras, le plació darnos la revelación, ¿no? Sin una comprensión clara de este tema, aquellos que queremos interpretar las escrituras, pues podemos llegar a confundirnos y podemos llegar a tener conclusiones erradas, como en la actualidad muchos intérpretes dispensacionalistas que creen que la Biblia es el intento de Dios de tratar con el hombre de maneras diferentes, como si Dios hubiese querido tratar con el hombre y lo intentó de una manera,
pero no lo logró. Entonces, aprendiendo de lo que acabó de pasar, pues él empezó a tratar al hombre de otra manera, pero tampoco lo logró de esa manera. Entonces, empezó a tratarlo de otra manera y así logran sacar 7, 10, 20 dispensaciones diferentes en las cuales Dios cambia todo, cambia el propósito, cambia las condiciones, y todo esto pues no viene a ser más que un error. Y en esas clases de teología basan muchas de sus afirmaciones. Entonces, cuando no entendemos el carácter progresivo de la revelación de Dios, pues podemos llegar a confundirnos de esta manera. Y si nosotros estudiamos la palabra, pues nos damos cuenta que Dios es omnisciente y en su soberanía diseñó un plan que se cumple perfectamente en el tiempo. Él no está improvisando, no está tratando de lograr algo, él no está aprendiendo nada, no hace ningún experimento con nosotros, no está tratando de relacionarse fallidamente con nosotros, sino que la Biblia es la historia de redención. La Biblia es la historia de redención conforme al propósito divino. Dios estableció un plan y el plan se va cumpliendo perfectamente a través del tiempo. La Biblia es la historia de redención y la diferencia entre sus partes la constituye no un cambio en Dios, ojo, no es un cambio en Dios, sino es el grado de revelación que encontramos en ella a través del tiempo. Hay diferentes momentos de la historia de redención donde la revelación pues obviamente estaba muy básica o ya iba aumentando y por eso es que encontramos diferencias. Y yo quisiera leer este texto que está en Hebreos 8.1 que nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todos estos relatos del Antiguo Testamento, del tabernáculo, de los diferentes muebles del tabernáculo, del sacerdocio, de los diferentes oficios sacerdotales, todo esto nos habla del único y perfecto Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas, todos esos objetos fueron sombras de lo que había de venir, pero aquí en Hebreos ya el autor de Hebreos nos está diciendo que Jesús entró en el trono de Dios, en el cielo, no en un santuario hecho por hombres, sino en el cielo, no con la sangre de un toro, de un macho cabrío, sino con la sangre de él mismo, con su sangre como el redentor de nosotros, y presentó delante de Dios ese sacrificio perfecto por el pecado de todos los creyentes, de sus hijos. Así que esa es la revelación progresiva. Y a medida que la historia de redención avanza, podemos ver con mucha más claridad el Evangelio. Y este punto es muy importante para estudiar, para entender las Escrituras. Así que con esto, mis hermanos, terminamos este segundo módulo de hermenéutica bíblica y espero que practiquen los conocimientos que vamos adquiriendo en estos estudios para su estudio personal. Nos vemos en el siguiente módulo, si Dios lo permite. Bendiciones.